Listo, ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, yo la veo. Ajá. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta charla sobre nutrición deportiva. Hoy vamos a hablar básicamente de esos tres momentos importantes que son el antes, el durante y el después. Muchas veces tenemos de pronto como mucha información, ahorita con las redes sociales sale como mucha información en los medios sobre qué es mejor comer o qué no se debe comer, todo ese tipo de cosas. Y la idea es que entendamos un poco más la base de la alimentación para esas estrategias, para que entendamos entonces de pronto qué nos puede funcionar mejor según el tipo de modalidad de ciclismo que estemos practicando, o si somos triatletas, o si somos corredores, o si hacemos duatlón, etcétera. Entonces, antes de empezar, me presento. Yo soy Carolina Peña, soy nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia. Vivo en Medellín. Hace 7 años trabajo como asesora del Instituto Gator de las Ciencias del Deporte, que es una institución que se encarga de toda la parte como de investigación científica del área, y trabajo pues como asesora acá en Colombia, haciendo pruebas de sudoración especialmente con deportistas de fútbol profesional, y también dando clase en universidades donde hayan carreras afines al deporte como nutrición, entrenamiento deportivo, licenciatura en deportes, fisioterapia y medicina del deporte. Creo que no se me escapa ninguna. Entonces, como les decía, vamos a hablar hoy como de esas estrategias que se manejan alrededor del entrenamiento, pero antes es importante que entendamos un poco cuáles son los responsables de la nutrición. Y cuando hablamos de esos responsables de la nutrición, ¿qué podemos esperar de esos alimentos? Entonces, hay diferentes formas de clasificar los alimentos. Se clasifican de una forma según las funciones, por ejemplo, que cumplen en nuestro cuerpo. Otra forma es según qué tanta cantidad debemos consumir en el día, y otra según el aporte de energía que tengan, si tienen o no tienen aporte de energía. Acá la clasificación que tenemos es según la cantidad que necesitamos diariamente. Entonces esta clasificación es en macro y micronutrientes. Como su nombre lo dice, macro es como de grande, son los nutrientes que necesitamos en mayor cantidad en el día, y los micros hacen referencia entonces a cantidades más pequeñas, pero no por eso son nutrientes menos importantes. Simplemente mi cuerpo lo requiere en cantidades más pequeñas. Si por ejemplo comparamos acá dos nutrientes importantes, hablamos por ejemplo de carbohidratos, una persona promedio que haga una leve actividad física requiere al día unos 200 a 300 gramos de carbohidratos, un adulto. Y si por ejemplo nos vamos a un micronutriente que es un mineral, que es el calcio, estamos hablando de que un adulto, ese mismo adulto, necesita al día más o menos 1000 miligramos de calcio, o sea, 1 gramo. Entonces, esa diferencia entre macro y micro hace referencia a qué tanta cantidad debemos consumir en el día, pero no es como acorde a la importancia. Todos son muy importantes, gracias a los micros, los macros se pueden utilizar. Dentro de los macronutrientes hay unas características importantes. La primera es entonces que se requiere de más cantidad. La siguiente es que son los únicos nutrientes que aportan calorías. Solamente las proteínas, las grasas, los carbohidratos aportan energía, aportan calorías, tienen la capacidad de engordar. Hay otra sustancia que aporta también calorías que no está acá, y no está acá precisamente porque no es un nutriente, y es el alcohol. Entonces voy a hacer acá un pequeño paréntesis del alcohol, porque pues yo sé que ustedes son súper deportistas y tienen un consumo de alcohol que es muy bajito, pero igual es importante que entendamos un poco cómo funciona el tema del alcohol en nuestro cuerpo y por qué no es conveniente consumirlo en todos los momentos, sobre todo cuando estamos haciendo ejercicio. Entonces el alcohol es una sustancia que no es un nutriente, no es necesario que lo consumamos en ningún momento del día. Tiene un aporte de calorías que es alto, aporta casi las mismas calorías que la grasa, 7 calorías por cada gramo de alcohol que consumimos, y tiene una característica muy importante, o dos muy importantes. Una es que se absorbe el 100%. Si por ejemplo ustedes se comen una arepa, una papa cocida, su cuerpo no tiene la capacidad de absorber el 100% de esas calorías, ni el 100% de las proteínas, ni el 100% de los carbohidratos. Entonces hay una pequeña parte que se va a eliminar a través de las heces y no se va a utilizar. Pero con el alcohol, debido a la forma química que tiene, se empieza a absorber desde la lengua y se absorbe el 100%. O sea que usted cada copa de aguardiente o de vino que se toma, se absorbe el 100% de las calorías que le aporta esa bebida.
Y la segunda característica importante es que el alcohol no puede metabolizarse inmediatamente, no puede utilizarse inmediatamente. Si, por ejemplo, usted sale a rodar y usted se lleva un bocadillo o se come un bocadillo antes de salir a rodar, parte de la energía que usted se va a gastar durante ese entrenamiento va a ser de ese bocadillo que se acaba de comer. Pero si usted, por ejemplo, se tomara una copa de aguardiente para salir a montar en bicicleta, pues si no lo coge, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que usted sea capaz de salir a montar, esa copa de alcohol no le va a servir como energía para el ejercicio, porque el alcohol tiene que ir al hígado, allí se metaboliza, se convierte en ácidos grasos, o sea que se convierte en grasa, y luego se almacena en el tejido adiposo y especialmente en la grasa que tenemos a nivel visceral. Entonces, el alcohol tiene unas características muy importantes que hacen que aumente mucho el riesgo a nivel de salud, especialmente cardiovascular y hepática, porque nosotros tenemos diferentes tipos de grasa. Hay dos tipos de grasa básicamente. Tenemos la grasa subcutánea, que es como el gordito que no se puede coger, ¿cierto? O sea, como el gordito que nos cogemos en la pancita, el gordito que nos cogemos en el brazo, esa es la grasa subcutánea, que es la grasa que usted alcanza a tocar. Pero hay otro tipo de grasa, que es la grasa visceral, que es muy importante porque ayuda a aislar sus vísceras. Si, por ejemplo, usted se cae de la bicicleta, se cae corriendo, lo que permite que sus órganos no se dañen es esa grasita que está protegiendo a sus órganos y genera como una capa que evita que haya contacto o que haya pues como laceraciones por contacto. Pero cuando usted empieza a aumentar esa cantidad de grasa visceral, esa grasita se empieza a meter dentro de las vísceras y hace que no funcionen tan bien, y por eso el perímetro de cintura es un indicador tan importante. Entonces, el alcohol tiene la característica de que la mayoría de la energía que nos aporta es grasa y se tiende a almacenar como grasa visceral. Entonces, de verdad, la barriga cervecera, pues sí, es en realidad en gran parte por la cerveza, y por eso hay que tener precaución con el consumo de alcohol. La recomendación que hace la OMS máxima de consumo es una copa al día para mujeres o una cerveza al día para mujeres y 2 para hombres. Si usted hace el consumo, pues si lo quiere hacer, en realidad la recomendación es que no se consuma, pero si usted igual lo va a hacer, la recomendación es que sea máximo entre una copa para mujeres y 2 para hombres, y no son acumulables. Entonces no es que si usted no toma toda la semana, el fin de semana se lo pueda tomar pues como todas las copas o todas las cervezas. Simplemente la recomendación es esa. Y con el ejercicio hay algo adicional, y es que el alcohol no deja que la síntesis o la regeneración de las proteínas se dé tan bien. Ahorita vamos a ver un poco esa parte. Entonces, el alcohol con el ejercicio no es una muy buena combinación. Probablemente no haga que nos deshidratemos, pero sí va a tener una implicación en cómo se recupera nuestro cuerpo después de ese entrenamiento. Ahí cerramos el paréntesis del alcohol. Si tienen alguna pregunta al alcohol, la pueden escribir por acá y seguimos. Listo, voy a estar pendiente de los micrófonos. Creo que los tenía todos apagados. Si de pronto escuchan alguna interferencia, me dicen. Yo no estoy escuchando como ruidos, estoy escuchando todo bien. Entonces, si algo me van escribiendo. Listo, entonces ahí ya cerramos el paréntesis del alcohol. Seguimos con los macronutrientes. Entre los macronutrientes, ¿qué características tienen? Se requieren en más cantidad, aportan calorías, y hay algo importante, y es que cuando usted se consume un alimento, por ejemplo, se come una arepa, esa arepa es fuente de un nutriente específicamente. No todos los alimentos no tienen como todos los nutrientes en la misma proporción, sino que tienen más cantidad de un nutriente específico. Entonces también conocemos dentro de la nutrición un concepto que son los alimentos fuentes, y así podemos saber cuando consumimos diferentes tipos de alimentos cuál es el nutriente que más estamos ingiriendo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de proteínas, las proteínas, ¿dónde están? Las proteínas están en las carnes, ¿cierto? En todo lo que sea de origen animal, carne de cualquier tipo de animal que usted sea capaz de comerse. También lo tenemos en los huevos, por ejemplo, en la leche y los derivados lácteos. También hay una buena fuente de proteína, aunque en algunas, por ejemplo, también hay un aporte de carbohidratos. Entonces, los nutrientes no son exclusivos, pero sí tienen diferentes cantidades de otros nutrientes. Entonces, las carnes son fuentes de proteína, pero también tienen un pequeño aporte de grasas, o más grande, dependiendo del tipo de corte que compremos. Y ahí tenemos entonces un alimento fuente de proteína.
Alimentos fuentes de grasa, tenemos por ejemplo las semillas como las almendras, las semillas de chía, de ajonjolí, son alimentos fuentes de grasa, pero también tienen un aporte interesante de fibra, por ejemplo, y en algunas de proteína. Por ejemplo, en las almendras hay un buen aporte de proteína, pero no son alimentos fuentes de proteína, porque lo que más tienen son grasas. Entonces, por eso hay esa clasificación de cuáles alimentos son fuentes de qué, y hay confusiones muy frecuentes, como por ejemplo las leguminosas. Cuando hablamos de frijoles, lentejas, garbanzos, y somos, por ejemplo, vegetarianos, muchas personas creen que las leguminosas son fuentes de proteína. Las leguminosas tienen un buen aporte de proteína, pero lo que más aportan son carbohidratos. Entonces, por eso cuando llevamos una dieta vegetariana, el consumo de otro tipo de carbohidratos pues tiende a disminuir, porque los carbohidratos que nosotros consumimos en la comida, en ese frijol, en esa lenteja, pues van a estar incluidos dentro del grano, entonces no hay necesidad de comernos aparte, a menos que nuestro requerimiento sea muy alto, una papa, un arroz, etc. Entonces, fuentes de proteína, carnes, fuentes de grasas, semillas, nueces también tenemos ahí, por ejemplo, algunas partes de las carnes, como el gordito de la punta de anca, es un alimento fuente de grasa, un chicharrón es un alimento fuente de grasa, la mantequilla también es un alimento fuente de grasa. Y tenemos por último los carbohidratos, que es el grupo más grande. Ahí vamos a encontrar todo lo que conocemos como harinas, también encontramos allí los dulces, todo lo que sea azúcar o derivados del azúcar, y también encontramos en este grupo las frutas y las verduras. Las verduras, por ejemplo, tienen menos contenido de carbohidratos si lo comparamos con una papa, con un plátano, con un cereal, pero el nutriente que tienen en mayor cantidad son carbohidratos y por eso siguen siendo alimentos fuentes de carbohidratos. Entonces, esa sería como una de las siguientes clasificaciones y los alimentos donde los vamos a encontrar. Y tenemos los micronutrientes que están en todos los alimentos. Todos los alimentos tienen vitaminas y minerales, algunos en mayor proporción que otros. Entre más refinados tienden a tener menos contenido de micronutrientes, especialmente si no son enriquecidos, y por eso las harinas, por ejemplo, los carbohidratos que son integrales, tienen un mejor balance o una mejor composición nutricional. En primer lugar, la absorción va a ser un poco más lenta y eso tiene unos beneficios para mi salud, porque va a hacer que en mi cuerpo no se generen reacciones muy bruscas que me puedan llevar a una enfermedad si tengo riesgos. Y en segundo lugar, van a tener más aporte de fibra que ayuda a controlar el colesterol y además hace que haya menos absorción de carbohidratos. También tienen más aporte de vitaminas del complejo B, que son muy importantes para que todos estos nutrientes que usted se comió se puedan utilizar como energía o se puedan metabolizar y así formar los tejidos. Entonces, están en todos los alimentos, pero sin duda las frutas y las verduras y los alimentos de origen vegetal son una fuente muy importante de vitaminas y minerales, y por eso la alimentación debe ser lo más variada y lo más completa posible para incluir todos estos nutrientes que necesita nuestro cuerpo, especialmente cuando hacemos ejercicio o cuando realizamos entrenamientos intensos, donde el gasto de estos macros y micronutrientes va a ser mayor. Ahora sí pasemos a la parte de estrategias nutricionales. Entonces ya tenemos un poco más de claridad, espero, en los nutrientes, donde vamos a encontrar esos nutrientes específicos. Vámonos ahorita entonces a hablar de las estrategias que utilizamos en el ejercicio. Entonces hay tres cosas que son importantes cuando vamos a hacer actividad física. Una es tener suficiente energía que permita que podamos terminar el entrenamiento y además que la recuperación después de ese entrenamiento sea fácil, que no quedemos completamente depletados o completamente cansados después de entrenar. Tenemos otra meta que es hacer una adecuada hidratación. La hidratación no solamente es para la termorregulación, o sea, para mantener una temperatura normal, sino que la hidratación también tiene un papel muy importante en proporcionar oxígeno y nutrientes mientras usted está haciendo ejercicio. Entonces, esa energía que usted se come antes para poder rendir en su rodada va a salir y va a ser transportada gracias a la hidratación, y por eso no se puede dejar de lado la hidratación, y además se va a almacenar junto con agua. Entonces la hidratación no solamente es importante durante el ejercicio, sino cuando estamos haciendo ese consumo de alimentos también, porque de esa manera estas dos se van a almacenar juntas y así vamos a poder salir con nuestro tanque lleno de energía. Y por último tenemos el tema de estructura y la recuperación de la estructura, que es lo que va a permitir que generemos adaptaciones y cada vez podamos montar más tiempo o montar más rápido,
sin llegar a la fatiga o sin que nos sintamos demasiado cansados o poder resistir, por ejemplo, umbrales de entrenamiento mucho más altos. Eso es gracias a esa degradación y reparación que se genera de los tejidos y que nos permite volvernos más aptos para el entrenamiento. Vámonos entonces primero a hablar de la energía. A diferencia de los carros, bueno, ya ahorita hay otros carros diferentes que utilizan diferentes tipos de combustible, pero hablando de carros tradicionales, entonces, a diferencia de un carro tradicional, nosotros no utilizamos un solo tipo de combustible, sino que utilizamos diferentes tipos de combustible. Nuestro cuerpo está utilizando en todo momento grasas y carbohidratos como fuente de energía. Las grasas se utilizan más cuando estamos en reposo, por ejemplo, ahorita que están sentados, me imagino la mayoría, están sentados, lo que su cuerpo está utilizando como principal fuente de energía van a ser las grasas, pero los carbohidratos también se utilizan en una forma más bajita. En el ejercicio también pasa lo mismo, entrenamientos más suaves, de pronto con una intensidad menor, vamos a utilizar más grasas como fuente de energía, entrenamientos más intensos, vamos a utilizar más carbohidratos como fuente de energía, pero esos tipos de energía se solapan. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre están todas funcionando y cuando en un momento falla una, la otra está lista para reaccionar. Tenemos otro tipo de energía también en actividades que son muy explosivas y cortas, que es la fosfocreatina, que está dentro de nuestras células también y que se está produciendo también constantemente y depende de una sustancia que se llama la creatina, que me imagino que la han escuchado, que la obtenemos a partir de las carnes, pollo, pescado, la res, cerdo, y también pues hay una suplementación especialmente importante en personas vegetarianas. Entonces, cuando usted hace ejercicio, esa energía que usted se come antes, esa carga que usted hace de carbohidratos, esa comerme una arepa, una avena antes de salir a entrenar, lo que va a generar en mi cuerpo es que yo, al consumirme ese carbohidrato, voy a tener disponibilidad de moléculas de glucosa, que es el azúcar, que es la forma como mi cuerpo va a utilizar ese carbohidrato, o sea, la arepa, el pan, por más integral que sea, se va a convertir siempre en glucosa. Y esa glucosa, que son como, hagan de cuenta, unas lucecitas de Navidad, van a ir a almacenarse dentro del hígado y dentro del músculo, y cada molécula de esa energía se almacena con 3 mililitros de agua. Por eso les digo, es muy importante la hidratación durante todo el día, no solamente en el ejercicio, porque esa agua va a ser la encargada de ayudar a que esa energía se almacene y se quede allí, y en el momento que usted empiece ese entrenamiento pueda ser utilizada. Entonces, como ustedes pueden ver acá, la cantidad de calorías que tenemos en nuestro hígado a partir de carbohidratos y en nuestro músculo a partir de carbohidratos es limitada. En total estamos hablando de entre 1500 y 2300 calorías a partir de carbohidratos. Muchos de ustedes me imagino que ya tienen este tipo de relojes que les ayudan a mirar qué tanto gasto tienen, por ejemplo, en un entrenamiento. Y ustedes se han dado cuenta que en un día de entrenamiento se puede gastar 2000, 3000 calorías dependiendo de la duración y la intensidad. Entonces, ese glucógeno que usted tiene almacenado, esa glucosa, esas lucecitas que usted guarda en su hígado y en su músculo, son las encargadas de que usted pueda sostener el ejercicio sin que llegue la fatiga prematura. El tejido adiposo, o sea, la grasita que tenemos ya en el cuerpo almacenada, también nos va a ayudar a cubrir ese requerimiento de energía y se va a utilizar en mayor cantidad cuando estamos haciendo actividades de baja intensidad, pero también se va a ir utilizando lentamente, así el entrenamiento sea más intenso, se va a ir liberando más poca cantidad. La ventaja que tenemos con el tejido adiposo es que como esa es nuestra principal fuente de energía, evolutivamente hablando, nosotros siempre vamos a tener un depósito de grasita que va a ser o que va a ser capaz de cubrir una gran cantidad de energía. Cada kilo que usted tiene de grasa aporta aproximadamente 7000 calorías. Entonces, en realidad, no hace falta hacer un consumo de grasas antes de salir al entrenamiento porque nuestro cuerpo va a haber un depósito suficiente que nos va a rendir durante todo el ejercicio. Otra cosa es con el tema de la glucosa. Como la glucosa, el depósito es tan limitado, entonces el no hacer un consumo adecuado antes del ejercicio sí va a limitar la capacidad que tenemos de entrenar, porque esa energía que usted guardó en el hígado y en el músculo se van a utilizar de la siguiente manera. La que está en el músculo va a dar la energía del músculo para que usted pueda seguir entrenando, y la que está en el hígado se va a liberar a la sangre y va a ayudar a que la cantidad de azúcar en la sangre que usted tiene se mantenga constante.
El problema es que si usted está entrenando mucho tiempo y no hace una reposición durante el ejercicio de esa glucosa, esa cantidad, que son 80 gramos, que es muy poquito, pues se va a ir acabando. Y cuando esto se empieza a disminuir, cuando la cantidad de azúcar en sangre que usted tiene está por debajo de lo normal, entonces a su cerebro no le llega suficiente cantidad de azúcar y su cerebro es el que manda en su cuerpo. Entonces el que dice, bueno, usted músculo puede que tenga mucho glucógeno, puede que tengamos mucha grasa, pero es que yo, a menos que esté adaptado a una dieta cetogénica, no funciono con grasa, yo funciono en la mayoría con carbohidratos. Entonces, si a mí no me llegan los carbohidratos, dice el cerebro, pues yo le mando a usted una señal de fatiga general para que usted sienta que ese entrenamiento está como pesado y se canse más rápido y pare. Entonces, por eso el mantener un flujo de glucosa cuando hacemos entrenamientos prolongados es importante, porque me va a ayudar a mantener una cantidad de azúcar en la sangre que sea normal, que sea constante y que le pueda proveer energía a ese cerebro para que él pueda dejar que usted siga su entrenamiento y mantenga la intensidad que está llevando. Entonces, como les decía, acá hay, por ejemplo, una gráfica que nos muestra mayor intensidad del ejercicio, se utilizan más carbohidratos, actividades que son cortos o cortas, pero de más intensidad, van a hacer que el gasto de esos carbohidratos sea mucho más rápido, y actividades que sean de baja intensidad van a utilizar un poco más de grasas como fuente de energía principal y se solapan las dos. Siempre se están utilizando las dos, pero a medida que sube una, la otra va disminuyendo y viceversa. Entonces, los dos tipos de energía son importantes. De grasa tenemos un buen depósito, pero también hay que llegar con un buen depósito de carbohidratos para poder rendir en el ejercicio. ¿Cómo logramos entonces salir con ese tanque lleno de energía? La recomendación es cuando vamos a hacer actividades que son muy prolongadas, o sea, vamos a ir a rodar 3, 4, 5 horas o más, la recomendación es que hagamos una carga de energía que nos permita sostener ese entrenamiento y podemos estar logrando esa carga consumiendo entre 1 y 4 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos entre 3 y 4 horas antes, si entrenamos, por ejemplo, en la tarde o en la noche. Si eso es en la mañana, esta carga se debería hacer en la noche anterior y en la noche no se va a gastar mucho glucógeno debido a que pues, al usted estar dormido, a menos que tenga unos sueños súper así que se esté moviendo pues un montón, no se va a gastar mucha parte de ese carbohidrato. Entonces lo que hace al día siguiente es hacer una pequeña como recarguita, como si fuera un carro, va a retanquear un poquito para volver a llenar los depósitos, pero esta carga sería desde el día anterior. Entonces, el día anterior comemos entre 1 y 4 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos. Si quieren le toman una fotico a esta imagen, ya vamos a ver con un ejemplo esto en comida a qué equivale para que sea un poco más clara la información. ¿Cuándo consumo yo 1 o 2 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos? Cuando voy a hacer entrenamientos que de pronto son largos pero menos intensos, que duren menos de 4 horas pero que sean menos intensos, o sea que no voy a hacer muchos ascensos, sino que la ruta es en general plana o fácil de realizar para mi tipo de entrenamiento o para mi capacidad. Entonces ahí podemos hablar entre 1 y 2 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, pero cuando vamos a hacer más tiempo o cuando de pronto vamos a hacer entrenamientos que son más intensos, vamos a hacer muchos ascensos, entonces nos vamos por 3 o 4 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos. Ahorita van a ver que eso es una gran cantidad de comida, entonces si ustedes no están acostumbrados a hacer esto, como tengo entendido que van a hacer una rodada este fin de semana que va a ser intensa, la recomendación no es que usted entonces ya el viernes se ponga a comerse así pues todo lo que vamos a ver ahorita, si usted está acostumbrado a comerse pues una arepa o una ensalada con un pollo por la noche. La idea es que nosotros vayamos avanzando, que así como usted entrena para cada vez recorrer más kilómetros, para cada vez ser más veloz, así entrena el intestino también para que cada vez le vaya recibiendo un poco más de alimento y para que el músculo vaya teniendo más capacidad de hacer almacenamiento de ese glucógeno. Entonces no nos vamos de 0 a 1000 de una vez, sino que eso es un proceso que es progresivo y que vamos a ir aumentando a medida que nuestro entrenamiento intestinal va siendo mejor. Entonces, cargas más bajitas, entrenamientos más cortos y menos intensos, cargas más altas, entrenamientos más intensos y más prolongados. Una hora antes hacemos una pequeña carga también, nos comemos un pequeño snack que pueden ser entre 25 y 30 gramos de carbohidratos, simplemente para salir con el tanque como full de energía. Eso sí, yo por ejemplo me comí esa cena en la noche, entonces en el desayuno podría comer un poco más o menos unos 60 gramos de carbohidratos, si tengo al menos una hora antes de salir a rodar.
Y durante el ejercicio y después del ejercicio también hay un consumo de carbohidratos que va a depender el de durante, de cuánto tiempo vamos a hacer, y el de después es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces creemos que la energía solamente es para antes, para poder llenar el tanque, poder salir, montar, y una vez terminamos de montar, listo, dediquémonos a tomar proteína para que el músculo se recupere. Pues les cuento que si no hay carbohidratos, la recuperación muscular es mucho más lenta y fuera de eso no vamos a recuperar glucógeno muscular. Entonces es importante que incluyamos un poco de carbohidratos también en ese post-entreno para que de esa manera la recuperación sea mucho más rápida y no quedemos totalmente devastados después de una rodada, sino que si usted tiene hijos, perro, novia, novio, pues pueda después disfrutar del resto de su día y no quede de cama después de cada entrenamiento. Y eso se logra con una buena recuperación a través de la comida. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Bueno, antes de ver el ejemplo de la alimentación larga, entonces acá tenemos, denme un segundito que no sé por qué se me perdió. Voy a dejar de compartirles un momento porque no sé por qué no me sale acá el ejemplo. Creo que está oculto. Aquí sí estaba oculto, no sé por qué. Ya se los voy a poner aquí y les vuelvo a compartir. Listo, entonces acá tenemos el ejemplo de cómo se vería esa alimentación si, por ejemplo, yo soy un adulto de 60 kilos y me voy a comer 2 gramos por kilogramo de peso esas 3 o 4 horas antes. Entonces, si por ejemplo se entrena por la noche, va a ser un entrenamiento largo por la noche, lo que podría hacer en ese almuerzo anterior es comerse 120 gramos de carbohidratos, sería el peso suyo multiplicado por 2, entrenamiento moderado, 120 gramos de carbohidratos, y yo, ¿cómo sé dónde encuentro 120 gramos de carbohidratos? Entonces, algo muy importante es, cuando yo me como, por ejemplo, una arepa, que son 100 gramos, 80 gramos, lo que pesa la arepa, yo no me estoy comiendo 80 gramos de carbohidratos. En esa arepa recuerden que también hay agua, hay un poquito de proteína, hay sodio. Entonces, una arepa mediana, o sea, de esas que son más pequeñitas del tamaño parrilla, las que son como más o menos tamaño arepa de chocolo, ese tipo de arepitas, tiene un aporte de 20 gramos de carbohidratos. Entonces, si yo me como una arepita de esas, ahí habría una porción, por ejemplo. No habrían 80 o 100 gramos de carbohidratos. Entonces, cada porción de carbohidratos me aporta aproximadamente unos 20 gramos. Entonces, acá, por ejemplo, en este almuerzo que tenemos una porción de sopa, que sería un cucharón de revuelto, del cucharón grande o hondo con el que se sirve la sopa, un cucharón de revuelto con 1 o 2 cucharones de caldo, dependiendo de qué apetito tenga. Entonces ahí tendría una porción de carbohidratos, 20 gramos. Me comería 12 cucharadas de arroz, 6 cucharadas de arroz soperas con las que uno se come la sopa. 6 cucharadas de arroz normalitas me aportan una porción de harina, más o menos 20 gramos de carbohidratos. Acá me estoy comiendo 12 cucharas, o sea que me estoy comiendo 2 harinas adicionales. Perdón. 3 papas criollas me aportan también una porción de harina, también 20 gramos de carbohidratos. Acá tenemos 6 papas criollas, o sea que nos estamos comiendo 2 porciones de papa. Y para complementar esos carbohidratos, tenemos un platico pequeño de ensalada que aporta más o menos 10 gramos de carbohidratos y un vaso de jugo, en el caso de que tomemos jugo, que nos aportaría aproximadamente otros 10 gramos de carbohidratos, si utilizamos pues una buena cantidad de fruta con ese jugo y no los que son pues como una jugadura, ¿cierto? Que es una fruta como para 1 litro, no. O sea, acá con un buen aporte de fruta, más o menos una porción de fruta por vaso, que sería, si por ejemplo es un tomate, si es un jugo de tomate, sería al menos un tomate por cada vaso de jugo, entonces nos aportaría una cantidad de aproximadamente 10 gramos de carbohidratos, y ahí tendríamos entonces ese aporte de carbohidratos para ese entrenamiento moderado, esas 3 o 4 horas antes para lograr una buena digestión. En este tipo de escenarios, ¿qué recomendaciones adicionales hay que tener en cuenta? La porción de carne es una porción de carne pequeña, más o menos de 60 a 80 gramos, para que así la mayoría de las calorías vengan de los carbohidratos. Yo cuando hago este tipo de cargas de energía, lo que quiero hacer no es comer más calorías en esa día o en esas comidas, sino que lo que quiero es que la mayor cantidad de energía que me voy a comer venga de los carbohidratos, para que se puedan almacenar en el músculo y en el hígado, y así yo tenga energía para la rodada del otro día o de ese día en la tarde, en la noche.
Entonces, lo que necesito es eso, más aporte de carbohidratos, le bajo las grasas, así bajo entonces las calorías de esa comida y la porción de carne también de proteína va a ser un poco más pequeña. Acá una recomendación, tratar de no consumir carnes rojas cuando voy a hacer estas cargas, porque las carnes rojas generan mucha saciedad por mucho tiempo, tienden a tener un contenido de grasa además un poco más alto, entonces van a hacer que yo esté lleno por mucho rato, y si esto lo hice, por ejemplo, en un almuerzo para ir a montar en la noche, probablemente me vaya a sentir incómodo y no vaya a alcanzar a hacer ese preentreno pequeñito antes de. Entonces ahí la recomendación sería traten de que no sean carnes rojas, y acá podríamos hacer una mezcla de los carbohidratos, no tienen que ser completamente integrales, podemos utilizar la mitad integrales y la mitad refinados para de esa manera lograr que la absorción sea más rápida, que la absorción sea un poco más rápida también y no estemos llenos por demasiado tiempo. Y tenemos que tener en cuenta que cuando consumimos carbohidratos integrales, lo que aportan de fibra es una cantidad de carbohidratos que usted le debería restar a los carbohidratos totales. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted se comió 6 cucharas de arroz, pero en arroz integral, y ese arroz integral tiene más o menos unos 5 gramos de fibra, a esos 20 gramos de fibra que usted se comió ahí, de carbohidratos, perdón, que usted se comió en esas 6 cucharas de arroz, le tiene que restar los 5 gramos de fibra, porque esa fibra no se absorbe como carbohidratos y no le van a servir a usted como energía para el ejercicio. Entonces, cuando estamos haciendo este tipo de cargas, podemos consumir un poco menos de carbohidratos integrales y comer un poco más de carbohidratos refinados, o sea, hacer como mezclas para de esa manera hacer que la absorción sea más rápida y fuera de eso poder tener una mejor eficiencia en la entrega de carbohidratos. En el resto de las comidas, en el resto de la semana, sí tratar de que la mayoría de los alimentos y las harinas pues sean integrales, por lo que les contaba ahorita. Tiene muchos más beneficios a nivel de entrega de micronutrientes y fuera de eso en la forma como se absorbe, la rapidez de absorción, a menos que estemos haciendo este tipo de alimentaciones, no es necesario que sean tan rápidas porque nos van a dar además hambre mucho más rápido. Entonces, esto sería ese ejemplo de ese almuerzo previo. Durante el ejercicio o una hora antes de salir a montar, entonces hablábamos de unos 25 a 30 gramos de carbohidratos que podríamos estar consumiendo. ¿En qué alimentos vamos a encontrar eso? Podemos estar hablando de un vaso, por ejemplo, de 2 vasos de bebida hidratante, una botella, aportan 30 gramos de carbohidratos. Por ejemplo, cuando no somos capaces de comer en la mañana, porque nos genera mucho malestar consumir alimentos para salir a correr o hacer ejercicio, entonces podríamos hablar de este tipo de bebidas que tienen mejor tolerancia y empezar el consumo con bebidas. Las bebidas generan menos estrés a nivel estomacal. Y a medida que yo vaya entrenando mi intestino, voy incluyendo o voy agregando alimentos pequeños, o sea, media galleta, un cuarto de banano, y así lo que voy haciendo es entrenando mi intestino para que me vaya recibiendo alimentos. Entonces podemos empezar con bebidas, pero luego podemos ir cambiando los alimentos para así lograr tener una mejor alimentación antes de salir al entrenamiento y poder rendir más durante esas rodadas o esos trotes. Entonces, 2 vasos de bebida hidratante nos aportan 30 gramos de carbohidratos. Un gel deportivo, dependiendo de la marca, puede aportar entre 20 y 25 gramos de carbohidratos, también podría ser una opción. Una barra de cereal comercial, o sea, esas barritas que traen pues como avena, hojuelitas y este tipo de cosas, nos aportan entre 20 y 25, ya hay unas que tienen un poquito menos, entonces me debería fijar, la idea es tratar de consumir un poquitico más en ese tiempo previo, o por ejemplo un banano grande me puede aportar 30 gramos de carbohidratos, y acá la recomendación con las frutas es que sean frutas maduras, porque qué tan madura está esa fruta va a tener un impacto en qué tan rápido se absorbe el alimento. Entonces, en otros momentos del día yo no quiero que los carbohidratos se absorban rápido, porque me va a dar hambre más rápido y porque se va a producir más insulina. Pero en el ejercicio sí me sirve. Cuando ya voy a hacer ejercicio, yo para que quiero un banano que esté ahí digiriéndose por un montón de tiempo, sabiendo que eso me va a generar, al estar en contacto con el intestino, que va a tener menos irrigación sanguínea, me va a generar más molestia intestinal. Entonces, durante el ejercicio, sí buscamos alimentos que se absorban más rápidamente. Voy a mirar por aquí en el chat que creo que hay 2 preguntas. Pregunta Alien, ¿los vegetales aportan carbohidratos? ¿Se podrían consumir antes de hacer ejercicio? Listo, con los vegetales el problema es que primero aportan también mucha fibra, algunos, y tienen un gran aporte de agua. Entonces son fuentes de carbohidrato, pero no todos son una buena opción antes del ejercicio.
¿Cuáles podrían servir? Por ejemplo, si yo me tomo un zumo de zanahoria, podría ser una buena opción, tiene un buen aporte de carbohidratos. O ahorita que está tan de moda el tema de la remolacha, debido a que aporta nitratos que se van a convertir en el cuerpo en óxido nítrico, y eso tiene un efecto en el rendimiento y en la economía del ejercicio, entonces podría ser una buena opción consumir, por ejemplo, remolachas con zanahoria, como hacer se me olvidó el nombre de eso, como no es un jugo, sino con extractor, ¿cierto? Como ese tipo de batidos, podría ser una buena opción, así le quito un poco esa fibra, se absorbe un poco más rápido, entonces ahí podría ser útil. Y pregunta Molina, un día normal, ¿cuántos gramos de carbohidratos por kilogramo de peso debe consumir un atleta y qué porcentaje de proteína? Listo. Ahí, Molina, te cuento que nos vamos con la palabra favorita de las nutricionistas, que es depende. ¿Y depende de qué? Pues depende de cuánto ejercicio estés haciendo. Tú no todos los días necesitas la misma cantidad de carbohidratos ni de proteínas, porque eso va a depender, especialmente los carbohidratos, van a depender de cuánto entrenamiento estés realizando, o sea, cuántas horas de ejercicio estés haciendo. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un día que estés haciendo una hora de trote o una hora de ciclismo o te vayas a montar 4 horas en bicicleta o un día que no hagas absolutamente nada. Entonces, cuando no estamos haciendo nada de ejercicio, en general en el día podemos estar en un requerimiento que va entre 2 y 5 gramos por kilogramo de peso de proteína, dependiendo de la persona, dependiendo de las actividades cotidianas que haga. No solamente el ejercicio, sino actividades cotidianas, o sea, cosas del día a día. Generalmente con menor requerimiento en mujeres y un requerimiento un poco más alto en hombres. Y de proteína, ese aporte de proteína ya lo vamos a ver más adelante. Cuando hacemos deporte, hay un requerimiento de proteína que es más alto, debido a que fuera de la proteína basal que necesitamos para hacer recambios de tejidos, hay un requerimiento que nos ayuda a mantener o a poder cubrir esas demandas adicionales por el daño que hay en las fibras musculares. Entonces ahorita vamos a ver un poco qué tanta proteína deberíamos estar consumiendo en el día. Seguimos entonces por acá y ya vuelvo ahorita en un ratito a mirar las preguntas. Entonces eso sería una hora antes, y durante el ejercicio hay un consumo de carbohidrato que depende de cuánto tiempo vayamos a entrenar. Si vamos a hacer menos de 60 minutos, en muchos casos no necesitamos consumir carbohidratos, pero se podría haber beneficiado del rendimiento de actividades específicas cuando hacemos una estrategia que se llama enjuague de carbohidratos. Entonces, si por ejemplo usted va a entrenar menos de una hora, pero ese entrenamiento va a ser muy intenso y van a hacer, por ejemplo, unos sprints, van a hacer unos piques para mejorar, por ejemplo, la reacción y la velocidad. Entonces, en ese tipo de ejercicios o en ese tipo de actividades, en las contrarreloj, por ejemplo, y en los sprints, se ha visto que cuando yo hago enjuague de carbohidratos, mejoro mi tiempo, o sea que la velocidad es mayor. Y hay menos tiempo de aparición hasta la fatiga, o hay mayor tiempo de aparición a la fatiga, o sea que me demoro más tiempo haciendo ejercicio de alta intensidad antes de sentirme fatigada. ¿Y cómo funciona el enjuague de carbohidratos? El enjuague de carbohidratos es que te pones una bebida dulce en la boca o un alimento dulce en la boca, generalmente se utiliza con bebidas, lo pasas por la boca durante 20 segundos con la lengua, lo vas rotando por toda la boca y luego lo puedes escupir, ni siquiera te lo tienes que tomar, o te lo tomas. Pues ahorita que estamos con este tema de coronavirus, sí les recomendaría que si están en la calle, pues miren si van a hacer esa estrategia y van a escupir, pues que no haya nadie como alrededor, porque pues maluco, ¿cierto? Entonces, esa sería una estrategia que se podría utilizar para actividades que son muy cortas. En términos generales, en actividades que son cortas, pues no hay una necesidad de carbohidratos, especialmente si un consumo de carbohidratos en las comidas anteriores. Y ya si vamos a hacer más de una hora de ejercicio, la recomendación de carbohidratos es más o menos entre 1 y 2 horas, podríamos estar hablando entre 15 y 30 gramos de carbohidratos. Eso es algo que yo también voy haciendo que mi cuerpo se vaya acostumbrando, y a medida que yo voy mejorando el entrenamiento gastrointestinal, mi cuerpo tiene la capacidad de ir absorbiendo mucho más cantidad. Y ya cuando estamos hablando de entrenamientos que son más largos, o sea, más de 3 horas, más de 4 horas, mi cuerpo primero necesita y tiene la capacidad de hacer una mayor absorción de carbohidratos, pero ahí se vuelve muy importante qué tipo de carbohidratos. Entonces, ustedes han visto que ya hay diferentes geles, bebidas hidratantes y otros suplementos que aportan diferentes mezclas de carbohidratos que dicen que tienen relación, por ejemplo, 2:1 con maltosa o maltodextrinas y con fructosa o con dextrosa. Entonces, ese tipo de relaciones lo que hace es que permite
que en nuestro intestino haya una buena absorción, porque cada uno de esos azúcares tiene como una puerta de ingreso que es diferente. Entonces, si usted toma solamente un solo tipo de azúcar, digamos que toma solamente glucosa, que es uno de los más comunes, entonces, ¿qué pasa? Que las pórticas de la glucosa se saturan, entonces usted va a tener mucha glucosa en el intestino, se va a demorar más tiempo en salir del intestino y llegar a la sangre, y eso genera más molestias, y fuera de eso, pues la disponibilidad de energía va a ser un poco más lenta. Pero si usted tiene diferentes tipos de energía que llegan por diferentes puertas, entonces usted va a poder obtener energía mucho más rápido. Hagan de cuenta que eso es como si todo Medellín se tuviera que ir hoy para el aeropuerto y nada más tuviéramos Palmas. Pues si nada más tenemos Palmas, algún día llegaremos todos, pero va a ser un proceso muy lento. Pero si tenemos diferentes vías, tenemos Medellín, Bogotá, tenemos Palmas, tenemos Santa Elena, entonces al haber diferentes lugares de acceso, pueden llegar más carros al aeropuerto al mismo tiempo. Entonces en nuestro intestino también funciona así, y cuando hacemos esas mezclas de carbohidratos, como lo hacen las bebidas hidratantes, los geles, gran parte de los geles deportivos, vamos a lograr que esa absorción sea mucho mejor y a mejorar la tolerancia también de la tolerancia que tenemos a consumir alimentos durante el entrenamiento. Acá simplemente algo rápido para mostrarles es que cuando no estamos acostumbrados a consumir alimentos, se ha encontrado que realizar, por ejemplo, consumo de bebidas tiende a generar menos molestias a nivel gastrointestinal, y además se ha encontrado también que en pruebas, por ejemplo, rápidas como contra el reloj, se ha visto mucho más beneficio o se encuentra mayor velocidad, ¿cierto? En ese tipo de pruebas cuando se consumen, por ejemplo, bebidas que tienen diferentes mezclas de carbohidratos y que además aportan hidratación. Entonces, acá de una vez hablemos un poquito del tema de los geles deportivos. Los geles deportivos también son una buena opción para obtener energía, para obtener sales, pero no podemos descuidar la parte del agua, porque el gel me aporta carbohidratos y sales, pero el líquido también lo tengo que incluir, porque primero me va a ayudar con la absorción y segundo me va a ayudar con el transporte y con mantener un balance de líquidos adecuado en mi cuerpo. Entonces es importante que cuando estamos utilizando estrategias diferentes, de pronto con alimentos, tratemos de incluir con esos alimentos todos los nutrientes que necesitamos durante el ejercicio. Vámonos ahorita con la hidratación. Por acá creo que había otra pregunta, me voy a meter. Dice Javier Ruiz, los frutos secos como maní, almendras, marañón, ¿a qué grupo pertenecen? Y sirven de carga, listo. Entonces pertenecen al grupo de las grasas y no sirven como un alimento para la carga de carbohidratos. De hecho, es un alimento que se evita para la carga de carbohidratos porque tienen un aporte de grasas y de fibra que es muy alto. También tienen un aporte de proteínas chévere. Algunos, por ejemplo, el marañón, las almendras, tienen un aporte de proteínas chévere, pero como tienen tanta grasa, generan mucha saciedad. Entonces, en esa comida previa no, pero en los otros días sí. Entonces, son súper buenos alimentos para incluirlos, por ejemplo, como medias mañanas, medias tardes, o sea, incluirlos como snacks. Y de esa manera no solamente estar consumiendo carbohidratos en la mañana y media tarde, que es algo que hacen muy comúnmente la gente, sino incluir nutrientes o alimentos que tengan mucho más amplia, como aporte de otros nutrientes que van a permitir también que dentro de mi cuerpo los niveles de insulina, por ejemplo, no se suban tan rápido, que tengan más aporte, por ejemplo, de nutrientes como el zinc, importante para los deportistas también. Entonces son una muy buena opción, pero para esa comida previa no son una muy buena opción porque van a hacer que quede lleno por mucho más tiempo y tiene un aporte de grasa alto. Vámonos ahorita con hidratación. Entonces, respecto a la hidratación, es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros no estamos bien hidratados y hacemos ejercicio, hay varias características fisiológicas de mi cuerpo que se van a ver alteradas. Una de las que se altera primero es la capacidad cardiovascular. Cuando yo estoy deshidratado, cuando empiezo a hacer ejercicio y no me he hidratado bien antes de empezar, hay un aumento en la tensión cardiovascular. ¿Y eso qué quiere decir? Que mi corazón va a estar más estresado haciendo su trabajo. Cuando nosotros estamos deshidratados, lo que pasa dentro de nuestro cuerpo es que la sangre está más espesa. Si la sangre está más espesa, nuestro corazón tiene que hacer más fuerza. Y además, como está más espesa y hay menos cantidad, disminuye la cantidad de plasma, o sea, de agua que tenemos en la sangre, y eso genera algo que se llama hemoconcentración, que es que la sangre está más espesa, y para mi corazón es más difícil mover esa sangre.
Fuera de eso, cuando yo estoy haciendo ejercicio y estoy deshidratado, el uso del glucógeno es mayor. O sea, yo me gasto la energía que había almacenado para el entrenamiento mucho más rápido. Fuera de eso, aumenta la desconcentración, hay menos flujo de oxígeno y de glucosa a mi cerebro. Entonces, hay que tratar de llegar bien hidratado cuando vamos a entrenar, y en las mañanas hay que tener precaución. Porque cuando nos levantamos en las mañanas, nos levantamos con una leve deshidratación. Y eso lo pueden evidenciar con el color de la orina. Si usted por la mañana mira cómo es el color de su orina, se da cuenta que es un poquito más oscuro. Entonces, si usted entrena en la mañana, es importante tratar de restablecer un buen nivel de hidratación antes de arrancar su carrera o su entrenamiento. ¿Cuál es la meta? La meta es no perder más del 2% del peso corporal cuando estamos haciendo un entrenamiento y cuando hacemos actividades que son muy largas, o sea, actividades que duren más de 4 horas, o por ejemplo hacemos un triatlón que puede durar hasta 6, 7, 8, 9 horas. Entonces la meta es no perder más del 5% del peso corporal. A medida que yo estoy más deshidratado, hay diferentes capacidades de mi cuerpo que se van a ver afectadas. ¿Y yo cómo sé qué tan deshidratado quedo? Muy fácil, con el peso antes y después del ejercicio. Entonces, si usted en el próximo entrenamiento que tiene, por ejemplo mañana, se pesa sin ropa, o sea, orina, se quita la ropa, se pesa, y cuando llegue a entrenar, repite el procedimiento, se quita la ropa, se seca el sudor, ahí no orina, sino que se quita el sudor, se seca el sudor, se quita la ropa y se pesa, y usted pierde peso, la cantidad de peso que haya perdido, o sea, el porcentaje que equivalga, lo que haya perdido, equivale al porcentaje de deshidratación. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted pesa 60 kilos y perdió 1.2 kilos cuando terminó su entrenamiento, quedó pesando 58.2 kilos al terminar, quiere decir que quedó con un 2% de deshidratación, y eso ya afecta su rendimiento, y la meta es en actividades cortas tratar de no llegar allí, y en actividades largas tratar de no llegar a un 5% de deshidratación. Porque en actividades largas se permite un poco más, porque recuerden que esa energía, esas lucecitas de glucosa que nosotros guardamos, se guardan con agua. Entonces, cuando usted en actividades largas está utilizando esa energía que había almacenado, el agua con la que se había almacenado esa energía se va a liberar y va a quedar libre para que usted haga sus procesos fisiológicos, y por eso ahí se permite una pérdida un poco más grande. Pero si estamos haciendo actividades más cortas, la meta es no perder más del 2% de nuestro peso, y eso lo sabemos entonces pesándonos antes y después. ¿Cómo saber si se está bien hidratado para entrenar? Listo, Beto, súper fácil. Entonces, esto es para saber cómo estoy quedando, o sea, qué es lo que está pasando durante el entrenamiento. Pero, ¿cómo sé yo si estoy llegando bien hidratado? Simplemente con esto, el color de la orina. O sea, súper fácil. Usted con el color de la orina puede determinar si está bien o mal hidratado. El color de la orina debe ser un color claro, color limonada, para que indique que usted está bien hidratado, color champaña. Si su orina es muy oscura y es, por ejemplo, en un volumen bajito, quiere decir que está deshidratado, y eso lo debemos chequear todo el día, todos los días. Eso no es solamente exclusivo para el ejercicio. Usted está sentado trabajando. Ahorita, por ejemplo, muchos pacientes, como están trabajando desde la casa, se les pierde, por ejemplo, los tiempos de las pausas activas, se les olvida ir a servir nuevamente agua en sus termos. Entonces es importante que durante el día estemos chequeando el color de esa orina, y alrededor del ejercicio, más importante aún. Para mí, este es mi síntoma favorito, porque le permite a usted saber cómo está, y si usted llega bien hidratado a su entrenamiento, es menos probable que la deshidratación supere ese 2 o 5%, y que le aparecen entonces dolores de cabeza, calambres, mareos, fatigas. Entonces, por eso el color de la orina es tan valioso, porque desde antes usted puede saber cómo está, y la recomendación es 2 horas antes de que usted salga a su entrenamiento, evalúe cómo está el color de su orina. Si está muy oscuro, se toma entre 2 y 3 vasos de hidratación, y si está clarito, entonces se puede tomar medio vaso de hidratación, y ahí ya arranca seguro de que salió con un buen nivel de hidratación, que va a permitir que la termorregulación, o sea, la eliminación del calor que su cuerpo produce en el ejercicio, y la utilización de energía y de oxígeno va a ser adecuada, y la distribución se va a poder dar de forma adecuada. ¿Cuánto líquido consumir durante el ejercicio? 1 litro de hidratación por cada kilogramo de peso perdido. O sea que si usted se pesa antes y después y perdió 1 kilo, quiere decir que a usted le faltó 1 litro adicional durante el ejercicio, adicional a lo que se había tomado. Pero recuerde que no tiene que tomarse el 100%. Usted puede dejar de tomar un poquito y tomarse, por ejemplo, el 80%, para así poder permitir que no esté cercano a ese 2% de pérdida de peso, sino que esté dentro de un nivel de hidratación que sea fácil de hacer
y que lo aleje de una deshidratación que sea muy severa. Y si usted todos los días queda deshidratado porque no es capaz de tomarse todo el líquido que está sudando, entonces la recomendación es que se tome entre 1.2 y 1.5 litros por cada kilogramo de peso perdido. Entonces, haga de cuenta que su cuerpo es como un banco y le prestó a usted agua para que usted produjera sudor y así se pudiera refrescar. Usted queda con una deuda con su cuerpo, lo que usted va a hacer cuando termine de entrenar es pagarle esa deuda, o sea que va a tomar líquidos, pero su cuerpo le cobra un interés y ese interés es entre el 2 y el 5% o entre el 20 y el 50%. O sea que usted cuando termine de entrenar no se va a tomar solamente el litro que perdió o el kilo que perdió, sino 1.2 o 1.5 kilos para que la rehidratación sea completa. Y la hidratación antes, durante y después debe ser a través de sorbos pequeños, cada 5, cada 10 minutos, no tomarme el termo de una vez todo completo, porque si yo hago eso, mi cuerpo lo que va a creer es que hay un exceso de líquidos y usted va a ir, va a orinar súper clarito, pero porque su cuerpo no absorbió nada. Entonces, la recomendación es antes, durante y después, cada 5, cada 10 minutos sorbos pequeños, así mejoramos la absorción y logramos que el líquido que nos estamos tomando sí se quede dentro de nuestro cuerpo, que eso es lo que nos va a garantizar una buena hidratación. Por acá hay otra pregunta. Antes de entrenar, ¿qué cantidad y con qué se debe hidratar? Pregunta Molina. Entonces, ¿qué cantidad podemos consumir entre 1 y 2 vasos de hidratación? Si estamos bien hidratados, 1 o medio vaso de hidratación está bien. Y si estamos deshidratados, o sea, la orina está muy oscura, tenemos sed, podemos estar hablando entre 2 y 3 vasos de hidratación y esa recomendación es para 2 horas antes. Si no tenemos tanto tiempo antes, ¿y por qué 2 horas antes? Porque más o menos a los 90 minutos se va a dar el pico de diuresis, o sea que a usted le van a dar ganas de orinar. Entonces, por eso se debe hacer con tiempo. Pero si no tenemos ese tiempo, la recomendación ahí es que consumamos menos cantidad, pero que lo que nos tomemos sea una bebida que nos aporte sales o que esté acompañado con alimentos que tengan sal para que la retención de ese líquido sea mejor. O sea, que a usted no le den ganas de orinar cuando arranque su entrenamiento. Entonces, ya saben, puede ser con agua, por ejemplo. Si tenemos tiempo suficiente, puede ser con agua. O si son 2 horas antes, si a esa hora era su desayuno, su almuerzo, con la sopa y el jugo del almuerzo, está bien, no tiene que ser una bebida específica, pero si es muy cercano a la hora de arrancar el entrenamiento, sí es importante que tratemos de que esté acompañado con alimentos o con una bebida que tenga sal para que así la absorción y la retención sea mejor y no nos den ganas de orinar durante el ejercicio. ¿Cuándo reponer el sodio? No siempre se tiene que reponer, pero en actividades que duren más de 1 hora y media para adultos, el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda hay que reponer sodio y ese sodio, la buena noticia es que está en todas partes. El sodio es que la sal de mesa. Entonces, usted puede comerse un sobre de refrisal, la bebida hidratante, se puede comer una tajada de pan, se puede comer, o sea, hay infinidad de geles, ¿cierto? Pastillas de sales, lo que usted quiera. Lo importante es que si usted está haciendo ejercicio que es prolongado, haga una reposición de sales, especialmente si usted es una persona que queda con rastros de sal. O sea, que cuando usted termina de entrenar, queda como con caminos de sal en la cara, por ejemplo, como con arenita blanca o en la piel, o si entrena con ropa negra, queda con la ropa así como blanca, como con unos parches blancos como de arena. Eso le está mostrando a usted que usted es una persona que tiene una alta pérdida de sal en el sudor y ahí es súper importante hacer una reposición que sea adecuada. Si le está dando muchos calambres durante el ejercicio, póngale atención a eso, probablemente le esté faltando más sodio o más agua durante el ejercicio, más líquidos, entonces hay que ponerle cuidado a la hidratación. Y con el tema de la sudoración, se me pasó a decirles algo muy importante y es que es normal que sudemos mucho, también es normal que sudemos poquito. Las dos cosas son normales y dependen de la genética. Lo importante es que si usted suda poquito, se hidrate según lo que suda. O sea, usted no puede tomar todo el líquido que quiera si usted está sudando súper poquito porque le puede dar una sobrehidratación. Y la sobrehidratación tampoco es buena, también es muy peligrosa y hace que esas sales que usted tiene en su cuerpo se diluyan y lo lleve a un estado que se llama hiponatremia, que es muy peligroso. Entonces, ojo con el consumo de sales y con el consumo de líquidos. Y si suda demasiado, entonces ahí pues a tratar de tomar el líquido que estamos perdiendo o al menos de no perder ese 2% del peso corporal. Y para finalizar nos vamos con la estructura.
Cuando nosotros hacemos ejercicio, el músculo se degrada y eso es algo bueno. Nosotros con el ejercicio lo que buscamos es que el músculo se rompa, porque después cuando se vuelva a sintetizar, o sea, cuando se vuelva a regenerar, ahí es donde se va a lograr esa adaptación en el ejercicio. Para que esa adaptación se dé, que necesitamos suficiente aporte de nutrientes, especialmente de proteína, pero no solamente de proteína. Entonces, la proteína que sea suficiente en el día, que sea de una digestión y absorción rápida, si la necesitamos porque vamos a volver a entrenar al otro día, por ejemplo, los que hacen triatlón y tienen fondo sábado y domingo, entonces la absorción que necesitamos y la recuperación que necesitamos es que sea rápida para que el otro día tenga un mejor estado para hacer la prueba o la actividad y que tenga un aporte adecuado de leucina. Si somos vegetarianos, lo que debemos tener en cuenta es que la leucina es un aminoácido que nos aportan las proteínas y en las proteínas de origen vegetal es a menos cantidad. Entonces, como vegetarianos debemos consumir un poquito más de proteína para poder lograr cubrir esa cantidad de leucina y porque las proteínas vegetales se absorben un poco menos, entonces cubrir nuestro requerimiento de proteína. ¿Y cómo funciona eso? Hagan de cuenta que las proteínas son como este muro de ladrillos que vemos acá. Cada ladrillito es un aminoácido y cuando usted hace ejercicio lo que hace es que le pegó con un martillo gigante a este muro y lo rompió. Cuando usted come proteínas, carnes, lácteos, sustitutos, proteínas de tarro, usted lo que está haciendo es aportando esos ladrillitos para que ese muro se vuelva a construir, pero para que ese muro se vuelva a construir necesitamos primero una cantidad adecuada de leucina, que es la que da la orden de que empiece el proceso de construcción. Y segundo, nutrientes, por ejemplo, como la vitamina C y los carbohidratos, que son los encargados, hagan de cuenta que son el cemento que van a hacer que ese muro se pueda volver a levantar. Entonces, por eso no es exclusivamente proteína, hay que consumir una adecuada cantidad de alimentos después del ejercicio para que el músculo se recupere. Doy respuesta a la pregunta que hacían ahorita. ¿Cuánta proteína en el día? Más o menos 0.25 gramos por kilogramo de peso de proteína en cada una de las comidas que realizamos, que para ustedes que realizan entrenamientos intensos en la semana deberían estar hablando de entre 5 y 6 comidas en el día. Y en cada una de esas comidas deberíamos tener un aporte de aproximadamente 0.25 gramos por kilogramo de peso de proteína. Para deportistas grandes, acá pues tenemos una persona bien grande, estamos hablando de 33 gramos de proteína. Para una persona más pequeña, 61 kilos, podríamos hablar de 15 gramos de proteína. ¿Dónde obtenemos esas proteínas? Por ejemplo, 20 gramos de proteína, que es como el promedio con el que la mayoría de las personas van a tener suficiente, los encontramos en 100 gramos de pollo, en 100 gramos de carne, por ejemplo, en 2 vasos de yogur griego, dependiendo de la marca. Por ejemplo, en un huevo encontramos 7 gramos de proteínas si es un huevo grande, o 5 gramos de proteínas si es un huevo pequeño. Entonces, en el día, la recomendación es que en cada una de esas comidas tratemos de complementar, que la cantidad sea suficiente para así lograr cubrir ese requerimiento aumentado que tenemos de proteínas diarias. Y entonces, en resumen, ¿cómo quedamos? Para antes del ejercicio, lo importante es una buena carga de energía acompañado con hidratación para que esa energía se pueda almacenar dentro del músculo y el hígado. Durante el ejercicio, una adecuada hidratación, reposición de sales y de carbohidratos cuando sea necesario, según el tipo de entrenamiento y la duración. Y después del ejercicio, reponer proteínas, pero acompañadas con carbohidratos y con la rehidratación para que así logremos que nuestro cuerpo se recupere rápidamente y podamos hacer las actividades cotidianas y generemos esas adaptaciones que queremos lograr con el ejercicio para que cada vez seamos mejor. Acá un ejemplo o 2 ejemplos de postentreno podría ser, por ejemplo, un sándwich de pollo que me va a aportar en el sándwich, y si tomo bebida hidratante me aportarían carbohidratos, estos dos me aportarían carbohidratos, sales y la bebida pues como el líquido. Los 100 gramos de pollo me aportarían entonces los 20 gramos de proteína y los vegetales frescos me aportarían vitamina C y antioxidantes que ayudan a que esos radicales libres que se producen en el ejercicio se eliminen o se inactiven. Y para los que son menos apetentes, que de pronto terminan muy fatigados y no quieren como masticar o comer cosas tan complejas, podríamos utilizar un batido de 2 vasos de yogur griego, no tiene que ser esta marca, se me fue aquí, no tiene que ser esta marca, puede ser otra marca que les guste, ojalá, ahí no importa que sea con azúcares en realidad, porque ahí necesitamos reponer carbohidratos, en otros momentos del día sí tratamos de que sea bajo en azúcar, le podemos poner avenita, licuamos eso con fruticas, y ahí tenemos una buena recuperación post-entreno que va a tener carbohidratos y fitonutrientes y vitamina C
y proteína, un poquito más de carbohidratos. Y la hidratación la podríamos hacer con agua, con bebida hidratante. Como acá ya tenemos sales en estas bebidas, no hay necesidad de una reposición adicional de esas sales. Les dejo mi contacto y me pueden encontrar en Instagram como Creope Nutricionista. Les dejo también mi correo por si quieren pues como escribirme algo más particular, o a través de Carlos también pueden obtener mi número de celular si quieren pues como hacer alguna pregunta adicional o me necesitan para algo adicional, ojalá algo que sea chévere, alguna invitación chévere. Voy a ir por acá para que vayamos terminando, que se nos acaba el tiempo, se nos alargó un poquito esta charla. Voy a mirar qué preguntas nos quedan sin responder. Listo. Pregunta Viviana, ¿siempre se debe consumir proteína una hora antes o la ventana puede ser más larga? Una hora, después, perdón. Listo. Ese tema de la ventana anabólica en realidad ya está muy como discutido, porque se ha encontrado que la reposición de proteína no es importante solamente para regenerar tejido, no es importante solamente en la comida después del ejercicio, sino que queda activa hasta por 24 horas. Entonces, en realidad, la recomendación sería que si yo quiero mejorar mi masa muscular, especialmente, esa estrategia más para mejorar masa muscular, debería hacer un consumo adecuado en las próximas comidas de proteína y no centrarme solamente en el post-entreno. Pregunta Alejo, ¿qué proteína vegetal puedo consumir? ¿Me cuentas a qué te refieres con proteína vegetal? O sea, ¿como suplemento o qué? Pregunta Molina, he escuchado que la acidez en el cuerpo... Listo. El tema de la acidez y que hay que hacer dietas alcalinas, ese tipo de temas, en realidad eso no es real. O sea, el cuerpo tiene la capacidad de regular el pH de los alimentos que consumimos, por ejemplo, o de las situaciones que nos generan estrés, y para eso tenemos unas sustancias buffer que lo que hacen es ayudar a mantener unos niveles de acidez que sean adecuados y unos niveles de alcalinización que sean adecuados. Entonces, en realidad no hay alimentos que generen acidez, no hay alimentos que hagan que el cuerpo se estrese más. Bueno, que se estrese más, sí. Hay alimentos, por ejemplo, los que son ultraprocesados, sí van a hacer que hayan reacciones en mi cuerpo, como la producción excesiva de insulina. A largo plazo me pueden generar algunas reacciones malas que van a hacer que me vuelva intolerante o que me vuelva resistente a la insulina. Entonces, sí se recomienda hacer un bajo consumo de alimentos que sean ultraprocesados. Con el tema, por ejemplo, de alimentos o de endulzantes artificiales, se ha encontrado últimamente que tienen como pueden afectar el intestino y la salud intestinal, entonces deben consumir con moderación, pero de resto, pues como que me como una fruta ácida y que me vaya a acidificar el cuerpo, eso en realidad no es tan real. Preguntan por aquí, ¿cómo promover la pérdida de grasa al entrenar? Listo, entonces, si yo lo que estoy buscando con el entrenamiento es perder grasa, lo que podemos hacer es utilizar algunos días de la semana que sean entrenamientos muy corticos, o sea, menos de 1 hora y media y de baja intensidad, hacer entrenamientos, por ejemplo, en ayunas. Si soy tolerante al café, puedo tomarme un poco de café y puedo hacer algo adicional, y es el día anterior tratar de comer pocos carbohidratos en esa cena. Pero ojo, eso es para promover una pérdida de grasa en un entrenamiento corto y de baja intensidad. Si yo lo que estoy buscando es mejorar mi rendimiento, ahí la cosa es diferente, ¿cierto? Si yo quiero mejorar mi velocidad, si quiero mejorar mi resistencia en el ejercicio, la cosa es diferente. Entonces, una cosa es pérdida de grasa y debemos enfocar las estrategias entonces a eso, y la alimentación deberá ser una alimentación que sea baja en calorías durante el día, para de esa manera permitirme o permitir que mi cuerpo tenga que utilizar las reservas y no se esté pues como nutriendo constantemente, sino que tenga que ir a la grasita y así utilizarla. Pregunta Diego, ¿cuál sería la forma de bajar de peso sin afectar el rendimiento? Listo, ese es un reto, pero ahí lo que podemos hacer es centrarnos en los días, por ejemplo, que vamos a hacer entrenamientos más intensos, más prolongados, tratar de que la alimentación sea adecuada, de que la recuperación y el preentreno sean muy adecuados para poder rendir en el ejercicio, y en los días de descanso tratar de hacer un consumo más bajo, por ejemplo, de carbohidratos, centrarnos un poco más en las proteínas. Ese sería tratar de hacer una alimentación que sea alta en proteína, baja en calorías, baja en carbohidratos especialmente. Eso nos va a ayudar un poco a mitigar o a disminuir un poco esos porcentajes de grasa. Es importante que tengan en cuenta que uno no puede comer igual todos los días. Yo creo que les decía eso al principio. Entonces, si yo no estoy entrenando, yo no debería estar comiendo igual que los días que estoy entrenando.
y muchas veces los días que no entrenamos tendemos a comer más en la calle, entonces hay que cuidarse con eso. Los días que más ejercicio hago probablemente son los días que más calorías voy a necesitar. Y pregunta Molina, me quedó sonando eso de 0.25 gramos por kilogramo de peso de proteína, eso es muy bajo por comida. No, en realidad 20.5 gramos es un buen aporte de proteína. Y ahí, por ejemplo, pues depende también de lo que yo esté buscando. Para un rendimiento y para hacer un mantenimiento es adecuado. Si yo quiero aumentar masa muscular o quiero disminuir el porcentaje de grasa, probablemente necesite comer un poquitico más. Entonces, por eso en nutrición, nuestra palabra, ustedes saben, es depende, porque ahí pues habrá que hacer algunos ajustes dependiendo como de las metas que tenga la persona. Pero 20 gramos por comida de proteína es una buena porción si lo que estamos buscando es mantener nuestro rendimiento y lograr una buena recuperación post ejercicio y alrededor del ejercicio. Listo, no hay por acá más preguntas. No sé, Carlos, si quieres decir algo para que vayamos entonces cerrando. Bueno, no, primero que todo darte las gracias, de verdad que creo que fue una charla de mucho aprendizaje. Para mí fue mucho aprendizaje y de pronto sacarme algunos mitos de encima. Espero que todos los chicos lo hayan disfrutado, de verdad. Creo que va a ser una buena forma y pueden establecer buenas bases con una charla de estas, por lo menos en cuanto a su nutrición antes, durante y después de la actividad. Y creo que nos va a ayudar muchísimo. Ya pues los que quieran de pronto algo más específico, ahí tienen a Caro, ya tenemos varios deportistas con ella, yo me incluyo. Y nada, agradecerte muchísimo y a los muchachos por estar acá. Si quieren pueden poner las camaritas, hacemos aquí unas capturitas de pantalla y nada, darte las gracias de nuevo y nos veremos muy pronto. Claro que sí. Hola, Andrés. Listo. Súper, no. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y que sean cosas Arce, que ¿la vas a puedan pasar aplicar. grabada? Sí, está Sí, grabada. sí, Ay, la voy a dejar de grabar de una vez, ya que lo dices. Por ahí te voy a exacto. pararla de grabar La para vamos a que tener.